secuencia del gen, ojo, en la secuencia del gen, pero sí hay un cambio o una transmisión en el carácter. Y esto se debe, como tú lo has mencionado, a cambios que ocurren a nivel bioquímico dentro del gen, pero no en su secuencia. Nuevamente, la herencia y la genética, y en este caso la epigenética, sí está estudiando la transmisión del carácter, pero no asociado al gen como tal, sino a cambios que ocurren dentro de él. Y estos cambios son netamente bioquímicos y no de secuencia, ¿no? Entonces es por eso que cuando vean las lecturas se van a dar cuenta cuánto se discute eso, ¿no? Cuánto se ha discutido eso incluso. Hasta el año 2006, que es la primera lectura, recién estaban apareciendo los primeros estudios de epigenética, pero ya en la lectura del 2017, ¿no? Ya van a ver que ya se conocía, bueno, gran parte de lo que ya conocemos de la epigenética. Entonces, la herencia es la transmisión o transferencia de material genético y características estructurales. Entonces, si queremos definir el gen, y ahí me van a ayudar ustedes a definirlo en los talleres, el gen podríamos decir que es una unidad básica funcional de la herencia. Esa unidad elemental de información genética, una unidad estructural, funcional y reguladora. Porque un gen no solamente produce una proteína, sino que también puede regular la producción de una proteína o regular el efecto de otro gen y con lo cual cambiar o transmitir un fenotipo determinado. También un gen puede ser solo una secuencia de ADN, como lo vemos en el caso de genética de poblaciones. Entonces, el concepto de gen es muy variable y depende mucho de qué estamos evaluando. Y el genoma viene a ser el conjunto de todos los genes de un organismo. Conceptos que debemos recordar: concepto de gen, el alelo. ¿Qué es un alelo? Las diferentes formas o presentaciones de un gen. ¿Qué es un locus? La posición en un cromosoma de un gen. ¿Qué es un homocigoto? Es un individuo o una célula, ¿no?, que presenta en este caso una copia, dos copias idénticas de una misma variante o alelo. Y un heterocigoto es todo lo contrario, que presenta dos copias diferentes o dos alelos diferentes en un mismo gen. Fenotipo, genotipo, ya lo describimos, ¿no? El fenotipo viene a ser el carácter que estamos observando y el genotipo, la combinación de alelos en un gen. Dominancia y recesividad viene a ser la característica en la cual un alelo domina a otro, es decir, que el efecto de un alelo enmascara el efecto del otro alelo. Y recesividad es la característica en la cual un alelo, su efecto es enmascarado por el efecto de otro alelo. Por el efecto de otro alelo. Entonces, podemos ver acá el grado de homocigosis, ¿no? Asumiendo que acá tenemos en este cromosoma un locus en el cual se encuentra el gen R, que en este caso es un individuo homocigoto, ¿no?, con dos alelos dominantes AR. Acá tenemos otro cromosoma, ¿no?, otro cromosoma donde tenemos un individuo que es homocigoto también al gen R, pero en su alelo recesivo. Acá un individuo heterocigoto porque presenta una copia del alelo dominante y una copia del alelo recesivo, ¿no? Y acá podemos ver electroferogramas, ¿no?, que son alelos que nosotros detectamos por el tamaño del fragmento. Esto se debe a que esos alelos están determinados por un número de repeticiones. Acá tenemos un solo alelo y acá tenemos dos alelos diferentes que se diferencian en tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver si vemos una electroforesis en gel, nuevamente de poliacrilamida cuando analizamos microsatélites, o también si lo vemos en electroferogramas, ¿no? Ahora podemos ver dos alelos, un alelo. Es una prueba de RFLP, PCR-RFLP para sexagenaves. Acá pueden ver tinción con nitrato de plata, una presencia de alelos,
y acá una tinción en geles de poliacrilamida, pero mediante autorradiografía, ¿no? Esos son métodos antiguos para lo que viene a ser genotipificación de microsatélites, ¿no? Ahora tenemos métodos mucho más modernos, ¿no? En los cuales podemos detectarlo mediante el uso de electroferogramas. Entonces, en términos generales, un genotipo codifica el fenotipo, ¿no? Y dentro de este genotipo, los diferentes alelos van a tener un grado de dominancia o recesividad. Y eso va a depender de la característica que esté evaluando, ¿no? Tenemos acá un ejemplo, una flor roja, una flor azul, dos parentales, líneas puras que generan un F1 que solamente se parece a uno de los progenitores. Y esto es debido a que el alelo rojo es dominante sobre el alelo azul, ¿no? Entonces, los caracteres van a estar relacionados ya sea a un gen o ya sea a varios genes. Y eso va a determinar si estamos frente a una característica cualitativa, que fueron las características que vio Mendel, o a una característica cuantitativa, que son la mayor cantidad de caracteres que existen en los seres vivos, e incluso en las enfermedades. ¿Cuáles son las diferencias entre un carácter cualitativo y un carácter cuantitativo? Las diferencias principales las vamos a ver a nivel de que los caracteres cualitativos son caracteres de clase y los cuantitativos de grado, ¿no? Entonces la variación que vamos a encontrar en un carácter cualitativo es discontinua, ¿no? Entonces vamos a ver clases discretas, ¿no? Mientras que en un carácter cuantitativo es una variación continua, ¿no? Y hay un espectro muy grande de presentación del fenotipo. Los efectos de los genes son muy marcados, muy fuertes en un carácter cualitativo y por lo tanto pueden ser identificados con facilidad, mientras que el efecto de los genes en un carácter cuantitativo no necesariamente son elevados, son mayormente pequeños. Y hay un efecto ambiental que puede contribuir con la presentación del carácter. Un carácter cualitativo depende de un gen o de poquísimos genes, mientras que un carácter cuantitativo depende de muchos genes en su formación, ¿no? El carácter cualitativo se estudia mediante cruzamientos y evaluación de la descendencia, utilizando netamente probabilidades para determinar el tipo de fenotipo que se genera. En un carácter cuantitativo no hay forma de trabajarlo mediante individuos, sino trabajarlo es mucho más certero trabajarlo a nivel de poblaciones, ¿no? Y teniendo, en este caso, probabilidades o frecuencias, ¿no? Sigue una distribución binomial o de Poisson, en el caso de los cualitativos, y los cuantitativos una distribución de tipo normal, ¿no? Entonces vamos a hacer frecuencias y proporciones para cualitativos, ¿no? Y netamente vamos a tener parámetros poblacionales como medias, varianzas, que es lo que más se utiliza, y probabilidades en el caso de cuantitativos. Pruebas, hay diferentes tipos de pruebas estadísticas. En el caso de cualitativo se usa mucho chi cuadrado, pero no necesariamente es la mejor prueba para genética de caracteres mendelianos, ¿no? Tenemos pruebas de hipótesis que son mucho mejores, ¿no? Para trabajar también. Sin embargo, es una prueba básica que se puede utilizar, mientras ya en caracteres cuantitativos tenemos una amplia gama de pruebas estadísticas para trabajarlos. Muy bien, vayamos a Mendel. Vimos los 7 caracteres que trabajó Mendel, que eran caracteres cualitativos, ¿no? Para poder hacer sus postulados. Y en términos generales vamos a hablar de 2 leyes, ¿ya? Porque la tercera ley que le llamamos está integrada dentro de la primera, de la primera ley o ley de segregación. Mendel formula las leyes en función a cruzamientos que realiza con los guisantes, producidos a partir de líneas puras, que genera por autofecundación, ¿no? La primera ley de Mendel o la ley de segregación. En pocas palabras, lo que nos dice esta ley es que a partir de los progenitores se genera el carácter en la progenie. Y esto debido a que cada progenie va a tener un componente que ha sido segregado a partir de uno de sus progenitores y otro componente que ha sido segregado a partir del otro progenitor. Y esa segregación es constante o se mantiene sin cambios de progenitores a progenie. Es decir,
que cada característica se determina por un par de alelos o un par de componentes, y cada componente proviene de cada progenitor. Y esa segregación es 100% aleatoria, ¿no? Con todo esto, podemos decir que un alelo proviene de la madre y el otro alelo proviene del padre. Entonces, la progenie va a tener la capacidad de tener alelos idénticos o alelos diferentes, dependiendo del origen de cada uno de los alelos de sus progenitores. Entonces, ahí aparecen los conceptos que nosotros ahora conocemos como homocigosis o puro y heterocigosis o impuro. Entonces, nosotros podemos ver que en la primera ley de segregación lo que vamos a ver es cómo segregan los alelos de cada progenitor y terminan produciendo una progenie. Pero cuando se hizo este trabajo, ¿no?, hay algo que le llamó la atención a Mendel. Es que siempre al trabajar con líneas puras que tenían diferentes alelos o formas de presentación del carácter, como por ejemplo vemos acá color rojo y color blanco, siempre la F1, es decir, la progenie de la primera generación, presentaba solamente uno de los dos colores que presentaban los padres, es decir, solo una de las variantes que presentaba los dos padres que estaban produciendo la progenie. Y eso le llamó la atención, porque cuando hacía todos los caracteres, cualquier carácter de los 7 que evaluó, siempre ocurría lo mismo en la F1. Y así surge la ley de uniformidad de la F1, que nos decía que los cruzamientos de líneas puras determinaban que la F1 era idéntica a uno de los dos progenitores. Pero ahí surgía la pregunta de Mendel, ¿no? ¿Y qué pasó con el otro, con la otra variante? Cuando hacía un cruzamiento entre la misma F1 mediante autopolinización, en la F2 aparecía la otra variante de color. Con lo cual, él se daba cuenta que ese individuo de la F1 sí llevaba la información para dar la otra variante, pero se encontraba escondida o bloqueada, ¿no?, o dominada. Entonces, cuando hacía el cruzamiento de las F1, en la F2 siempre obtenía una proporción que equivalía a 3 veces la variante dominante y una vez la variante dominada o recesiva. Entonces surge esta proporción de 3:1 para la F2 a partir de un cruzamiento de un solo carácter o cruzamiento monohíbrido. La segunda ley de Mendel o la ley de segregación independiente se basa en que ya cuando Mendel determina estos patrones de transmisión para los caracteres en forma individual, comienza a juntar caracteres de 2 en 2. Entonces comienza a ver que cada uno de esos caracteres, por más que los evalúe en forma conjunta, siguen manteniendo esta proporción de 3:1 en forma independiente. Es decir, que los rasgos, ya sea que se evalúen en forma conjunta, segregan en forma independiente unos de otros. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre esos rasgos. Entonces, el patrón de herencia de uno no afecta el patrón de herencia del otro carácter. Ahora, ¿en la naturaleza ocurre eso en todos los genes? ¿Qué me pueden decir? O sea, ¿todos los caracteres cumplen esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún comentario? ¿Creen que todos los caracteres cumplen con este patrón de segregación independiente? Realmente son pocos los caracteres que puedan ser 100% independientes, porque gran parte de los caracteres se relacionan unos con otros, y por ende, los genes que están relacionados con la
la colección del carácter, ¿no?, se encuentran a modo de grupos de genes. Es decir, hay genes que se encuentran en una misma región del cromosoma y al encontrarse cerca, la capacidad de recombinación es baja, con lo cual estos genes se van a encontrar bajo ligamiento, con lo cual la segregación independiente no va a ser posible, ¿no? La segunda ley de Mendel. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo último? Se escuchó como un ruido en el micrófono y no se le dejó Perdón. entender. ¿Qué sucede? La ley de segregación independiente, como le hemos dicho, nos decía que cada gen que produce un rasgo se hereda en forma independiente. No hay relación entre ellos. Como les comentaba, esto no ocurre en todos los caracteres, ni en todos los genes. Porque, ¿qué pasa si dos genes se encuentran cerca? La posibilidad que haya recombinación entre esos genes es mínima o casi nula, con lo cual se van a heredar en forma conjunta. Por lo tanto, uno va a afectar al otro. Es como imaginarnos que una persona está a 1 metro de otra persona. ¿Qué pasa si una de esas personas la empujan y se cae? Se cae sola, ¿no? La otra persona la va a mirar, a lo mucho se ríe, pero no se cae. Pero ¿qué pasa si esas dos personas están abrazadas y juntas y empujamos a una? Es muy probable que las dos se caigan. Ocurre exactamente lo mismo con los genes. Si se encuentran muy cerca, lo que va a suceder es que un gen va a segregar en forma conjunta con el gen que se encuentra cerca, y eso se llama ligamiento, ¿correcto? Y eso no lo vio Mendel. ¿Por qué no lo vio? Porque los caracteres que utilizó eran caracteres conformados por genes que se encontraban muy separados entre sí o en diferentes cromosomas. Y acá tenemos la segunda ley de Mendel, ¿no? Acá tenemos dos caracteres. ¿Cuáles son esos caracteres? La forma de la semilla, que vemos acá, lisa y rugosa, y el color de la semilla, amarilla o lo que vendría a ser verde. Entonces, vemos acá que esta es una línea pura de semilla amarilla y lisa. Y acá tenemos una semilla, línea pura, como ven, son homocigotas, para rugosa y verde. Entonces, los gametos que se generan son estos, dos gametos dominantes, un gameto dominante con dos alelos dominantes y el otro gameto con dos alelos recesivos. Y se genera un doble heterocigoto, que va a tener, por ende, el color dominante, que es el amarillo, y la forma dominante, que es la lisa. Cuando se da la autofecundación de la F1, en la F2 tenemos una proporción de presentación de los fenotipos, equivalente a 9 partes, 3 partes, 3 partes y 1 parte, para los diferentes tipos de fenotipos que se van a generar, como vemos, redondo amarillo, redondo verde, rugoso amarillo y rugoso verde. Pero, ¿por qué hablamos de independencia? Miren, luego que tenemos la generación de todas estas proporciones, si yo me pongo a evaluar, ya no en forma doble el fenotipo, sino en forma independiente cada fenotipo. Veamos lisos contra rugosos. ¿Cuál es la proporción de lisos contra rugosos? 4, 8, 10, 12. 12 lisos y 4 rugosos. ¿Qué proporción es esa? 3:1. Y si vemos el otro carácter, que es color, amarillo contra verde. ¿Cuántos amarillos hay? 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Contra 4 verdes. ¿Qué sería? 3:1. Entonces, si se dan cuenta, la proporción sigue siendo la proporción de la primera ley de Mendel. O sea que cada carácter está comportándose en forma independiente. Y eso es lo que nos indica esta segunda ley, ¿no? Acá otro tema también, que nosotros cómo podemos corroborar que ese individuo que es de la F1, que no presenta el color blanco, que es un individuo que presenta el color rojo, que es dominante, ¿cómo sabemos que realmente ese individuo heterocigoto lleva ese alelo para la formación del color recesivo? Mediante un cruce de prueba. ¿Qué es un cruce de prueba? Es el cruzamiento de un individuo heterocigoto con un individuo homocigoto recesivo, con lo cual nos dará un 50% de individuos de un fenotipo y el 50% de individuos del otro fenotipo. La prueba que se utiliza, como habíamos visto, para poder evaluar si es que estos
estas proporciones se mantienen o no en un grupo de set de datos, es la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado que nos permite determinar si los valores observados estadísticamente son similares o idénticos a los valores esperados, ¿no? Entonces, nuestra fórmula para la determinación del valor de chi cuadrado. Si recuerdan un poco vamos a ver, me estoy retrocediendo acá. Su tabla de chi cuadrado, lo que nosotros vamos a obtener es valores de chi cuadrado calculados que los vamos a comparar con valores de chi cuadrado de tabla. Vamos a hacer una corrección por medio de grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad son el número de clases que necesitamos para poder evaluar la evaluación, ¿no? Y esto es normalmente el número de clases menos la unidad. Otro concepto que mucho se utiliza cuando se va a hacer la evaluación ya a nivel de genética humana de enfermedades mendelianas es el uso del pedigrí. El pedigrí viene a ser el récord de la descendencia familiar en grupos de individuos, en el caso de grupos humanos, pero podemos hacerlo incluso con animales también. El propósito es el individuo de interés, el individuo que presenta el carácter que yo quiero trazar. Y luego vamos a ver el grado de transmisión para determinar si el rasgo es dominante, es recesivo o si tiene algún otro patrón que no sea mendeliano. Por ejemplo, este es un pedigrí de la hemofilia. ¿Y qué ven de característico en este pedigrí? Que vemos que los individuos afectados siempre son hombres, solo hombres, y no vemos mujeres afectadas. Entonces, esto se debe a que este patrón de transmisión no es un patrón de herencia mendeliano, sino es un patrón de transmisión ligado al cromosoma X. Por lo tanto, nosotros podemos tener pedigrís mendelianos como pedigrís dominantes, donde podemos ver que al ser un carácter dominante, siempre va a presentarse su transmisión en cualquier generación. Casi en todas las generaciones vamos a observar individuos que presentan el fenotipo o el carácter. ¿Por qué? Porque al ser dominante, la única forma de poder obtener un individuo que no presente la característica va a ser que sea un individuo doble recesivo. En cambio, en los pedigrís recesivos, nosotros vamos a ver que es probable que de individuos que no están afectados o que no presentan el carácter, aparezca un individuo afectado, ¿no? Entonces, esto es muy común cuando evaluamos enfermedades genéticas, porque pueden ser individuos portadores de la enfermedad que van a tener un porcentaje o una probabilidad de que su progenie presente la enfermedad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pero no todo es Mendel. Entonces, Mendel nos dio las bases para el estudio de la genética. Sin embargo, los caracteres no siempre son así. ¿Por qué? Porque la cosa se complica más, ¿no? No todos los genes son independientes, como vimos, y no todos los caracteres dependen de un gen, sino que pueden depender de muchos genes. Y la cosa se complica un poquito más, porque incluso un mismo gen puede estar codificando más de un carácter, ¿no? Entonces, tenemos también la presencia de algunos alelos que cambian estas proporciones mendelianas, como los alelos letales. Un ejemplo, si yo tengo un alelo, digamos, recesivo, que en grado de homocigosis genera la muerte del individuo, un alelo letal, entonces cuando evalúe la progenie, voy a evaluar progenie que nace viva y que yo puedo evaluar. Y dentro de esa evaluación no voy a encontrar individuos homocigotos recesivos. Por lo tanto, la proporción de presentación de la progenie va a cambiar. Y eso no se debe a que no esté siguiéndose un patrón de herencia mendeliano, sino se debe a que hay alelos que en grado de homocigosis producen la muerte de los individuos, como otros que sí nos permiten detectar las enfermedades, ¿no? Entonces vamos a tener algunos conceptos que son importantes de recordar, como el concepto de carga genética.
Entonces, la carga genética se entiende como el número total o el total que tenemos de alelos deleterios o alelos letales que se encuentran dentro de los genes y que porta un individuo. Y además también hay algo que tampoco se vio o lo vio Mendel, que era que algunos genes pueden modificar la expresión de otro gen. Y eso nosotros lo conocemos con el nombre de epistasis. ¿Recuerdan lo que era la epistasis? La epistasis viene a ser el efecto que tiene un gen, los alelos de un gen, para bloquear el efecto de los alelos de otro gen. Es decir, un alelo presente en un gen podría bloquear el efecto de otro alelo en otro gen. Imagínense que tenemos un gen que se encarga de la producción de color, ¿no? Y tengo otro gen que se encarga de regular la expresión del color. Entonces, algunos de estos genes que regulan la expresión del color podían bloquear el efecto de los genes productores de color, ¿no? Esto es muy común verlo en algunos genes vinculados a vías metabólicas y es una forma de regulación. Otra cosa que tampoco se ve en la genética mendeliana y que no lo vio Mendel es que la dominancia o esa relación entre los alelos en un mismo gen no es completa siempre. Puede haber dominancia parcial. ¿Ya? Los que tengan geranios se van a dar cuenta, ¿no? Existen alelos que pueden ser dominantes uno sobre otro, pero también existen alelos que pueden tener dominancia parcial. Vemos acá un ejemplo. Tenemos un alelo que es el alelo dominante, por decirlo así. Tenemos un alelo que es, digamos, el alelo recesivo. Entonces, el cruzamiento de esto debería darme un fenotipo en la F1 de color rojo. Pero, sin embargo, lo que pasa es que ambos alelos se expresan parcialmente. Tanto el alelo de color rojo como el alelo de color blanco, lo que genera una dominancia parcial. Y eso lo que va a generar es un fenotipo diferente en el heterocigoto, ¿no? Dominancia parcial lo van a ver en las flores de geranio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un alelo, el otro alelo, otro color, y el heterocigoto tiene una mezcla de los dos alelos. Pero también podemos tener la codominancia, es donde ninguno de los alelos domina al otro. Por lo tanto, los heterocigotos presentarán ambos fenotipos de cada uno de los alelos. Por ejemplo, ¿cómo sería una codominancia en este ejemplo? Serían flores blancas con rojas, o sea, una flor manchada, ¿no? Blanco y rojo, blanco y rojo. O también puede haber los factores de superdominancia, y esto se da cuando hay demasiados alelos, ¿no? Es decir, un gen que presenta muchos alelos. Y un ejemplo de superdominancia o series de dominancia está en el gen agouti, un gen relacionado a coloración, ¿no? Un ejemplo de la codominancia lo vemos también, y la dominancia completa en los grupos sanguíneos, ¿no? Habíamos visto que el grupo A y B eran grupos codominantes, ¿no? Hay codominancia entre el grupo A y B. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un grupo sanguíneo AB, es decir, ambos se manifiestan en el fenotipo. Pero hay una dominancia completa entre el grupo A, B contra el grupo O, porque lo es recesivo AB y A. Entonces yo podría tener un grupo sanguíneo A con un genotipo de AO o AA, un grupo sanguíneo B con genotipo BO o BB, pero un grupo sanguíneo AB solo cuando tengo un genotipo AB y un grupo sanguíneo O solo cuando tengo una homocigosis en el alelo O. Y por otro lado, como les comentaba, la superdominancia que también la podemos ver en el caso del gen agouti para color, donde tenemos que el color dominante es el color agouti, seguido del color chinchilla, luego del color himalaya y finalmente del color blanco o albino. Y eso lo ven en conejos, ¿no? Si se han dado cuenta, sus conejos de ojos rojos
Si los cruzan con conejos de ojo rojo, siempre va a salir un conejo de ojo rojo. Siempre. Porque son los individuos recesivos totalmente. Pero un conejo de color nativo o silvestre, que es el conejo que presenta esa coloración silvestre, siempre va a presentar esa coloración o puede presentar amplia gama de coloraciones. Otro concepto también importante es la penetrancia. ¿Qué es la penetrancia? Es la proporción de individuos que presenta un genotipo y que por ende presenta un fenotipo determinado. Entonces yo pregunto, ¿los caracteres que presentan penetrancia serán caracteres determinados por un gen o por muchos genes? ¿Qué creen ustedes? ¿La penetrancia será alta en un carácter mendeliano o no? ¿Qué dicen? La penetrancia en un carácter mendeliano es muy alta, ¿no? Entonces, tienes el alelo o la variante y es muy probable que presentes la enfermedad o el carácter, ¿no? Y la expresividad viene a ser la intensidad con la que se expresa el fenotipo en presencia de un alelo penetrante, ¿no? Entonces ya es el grado en el cual se presenta el carácter. ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Otro punto importante es la interacción entre loses, ¿no? Algo que tampoco se ve en la genética mendeliana. Y la interacción entre losis es lo que nosotros habíamos visto como epistasis. La interacción entre dos o más genes que regulan un mismo carácter o un grupo de caracteres asociados, donde uno de los genes y sus alelos enmascara la acción del otro gen y de sus alelos. Con lo cual las proporciones mendelianas cambian, ¿no? El problema con la epistasis es que es difícil de detectar porque al haber tantas combinaciones posibles entre genes, yo diría que hay muchos genes que se regulan entre sí y a su vez regulan a otros. Entonces, las interacciones y regulación entre genes, al menos en organismos eucariotas, es bien compleja. Pero hay formas de poder detectarlo mediante cruzamientos dirigidos en gran cantidad. Actualmente con el secuenciamiento de genomas es mucho más fácil detectar o presumir, por decirlo así, asumir epistasis o interacción entre genes mediante ya simulaciones para poder detectar cambios a nivel de las proporciones mendelianas que se podrían generar a nivel probabilístico, ¿no? Pero si tienen tiempo, como se dice, y tienen una cantidad buena de cruzamientos y datos, pueden detectarlo solamente viendo esos cambios a nivel de proporciones mendelianas. Así es como se descubrieron las epistasis y cómo se han evaluado algunas epistasis. Por ejemplo, hay epistasis en el color de capa de los perros labradores, por ejemplo, ¿no? Hay epistasis también en el color del plumaje de ciertas aves, ¿no? De las leghorn, que son esas aves blancas, pollos blancos. Entonces, hay caracteres que sí se ha descubierto epistasis como tal debido a cruzamientos dirigidos en los cuales se puede determinar cuáles son los genes epistáticos y cuáles son los genes hipostáticos. Y como pueden ver acá, las proporciones mendelianas clásicas de un cruzamiento de híbrido cambian dependiendo del tipo de epistasis, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la epistasis dominante, que significa que un alelo dominante, si se encuentra en un gen, bloquea el efecto del otro alelo dominante del otro gen. Epistasis recesiva es lo contrario, ¿no? Si es que
está presente el grado de recesividad, el alelo en un gen, bloquea el efecto de dominancia del otro gen. Y así sucesivamente. ¿Hasta acá alguna pregunta? Y ya para terminar, los grandes problemas que van a haber en el estudio de los patrones de herencia de los caracteres es cuando no siguen un carácter mendeliano. Cuando un carácter está producido por más de un gen, porque el patrón de transmisión es incierto. Veamos acá. Tenemos un patrón de transmisión de una enfermedad o un carácter, un desorden, como podemos ver acá, que podría ser, por ejemplo, un ataque con una enfermedad cardíaca, cáncer, diabetes, entre otros, hipertensión, artritis, enfermedades psiquiátricas, que siguen un patrón así como este, donde no podemos encontrar un patrón claro de transmisión. Y esto se da muchas veces en la gran mayoría de caracteres no mendelianos, ¿no? Y eso es muy complicado de poder evaluar, ¿no? Pero también pueden haber problemas, ¿no? Porque los patrones de transmisión se evalúan mediante cruzamientos o pedigrís. Pero, ¿qué pasa si hay demasiada consanguinidad en el grupo de individuos que evaluamos? Entonces, podemos llegar a tener problemas en la determinación del patrón de transmisión. Cuando hay demasiada consanguinidad, yo podría considerar que un carácter sigue una transmisión dominante, cuando realmente es recesivo. Pero como aparece en todas las generaciones, como vimos en el caso de un carácter dominante, yo puedo asumir que sigue un patrón de dominancia, pero esto se debe a que la mayoría de individuos son homocigotos para la recesividad o para el carácter recesivo. Entonces va a ser muy fácil que todos se siempre transmitan, pero es porque la consanguinidad que se encuentra en ese grupo de individuos es elevada. Pero puede ocurrir también lo contrario. Yo puedo pensar, ¿no? Acá, que un carácter es recesivo, pero cuando el carácter es dominante. Y esto se da principalmente cuando hay errores en los registros familiares, ¿no? Uno de los casos más comunes es falsas pruebas de progenio, ¿no? Es decir, que hayan relaciones de filiación falsas entre los individuos que se están evaluando, ¿no? La causa más probable de este tipo de errores es los errores en paternidad, por ejemplo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a hacer un break de 5 minutos para venir con la última parte. Doña, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Está fuerte la clase.
Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, hemos empezado con un par de temas que son básicos para poder estructurar los conceptos de genética que requerimos para seguir avanzando. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Delegado, ¿se encuentra el delegado? ¿Se encuentra el delegado? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué tal? Denis, un favor. Mira, les he mandado el link para el día de mañana. Ajá. Empezamos temprano, ¿ya? Es el link para la continuación de esta semana, ¿ya? Y requiero que para mañana, ahorita tómense un poco de tiempo, aprovechemos que están acá, para que formen los grupos en este momento. Formen sus grupos y me envíes la lista para darles los temas de seminario para que lo vayan trabajando desde ahora, ¿ya? Ujú. No más de 4 personas por grupo, no más de, Los grupos pueden ser como deseen o por orden en la lista, no sé. como deseen, ese es por afinidad, para que se puedan reunir todos. O sea, la idea es que puedan estar reunidos y cuanto más fácil, mejor si trabajan todos juntos, no sé, o se pueden tener acceso. O sea, es por afinidad. Máximo 4 personas. Puede haber grupos individuales, hay que presentar individualmente, no hay problema, pero máximo 4 personas por grupo. Y esos grupos se van a mantener tanto para los seminarios como para lo que corresponde a los talleres. ¿Sí? Entonces, por favor, determinar los grupos. Segundo, les he dejado ya el link para mañana, ¿no? Y de ahí pues mañana les estoy pasando los links para la siguiente semana. En este caso no se ha cortado la presentación como en el anterior. Estoy utilizando un link de mi link propio que sí me permite tener más tiempo, ¿no? Y no solamente una hora como te da el anterior, ¿ya? Entonces, les voy a pasar el link de la próxima semana también, pero ahí ya les he dejado el link de mañana. Empezamos 7 de la mañana, ¿ya? Y lo otro es que ahorita les voy a pasar las clases. Voy a pasarlas para que las vayan viendo por el WhatsApp. Todos tienen acceso ya al WhatsApp, ¿no? Sí, así es por eso. Ya, entonces ahorita en este momento les estoy pasando lo que son las clases. ¿Ya? Lo que hemos visto, introducción a la genética, bases químicas, hemos visto genética mundial humana, y la clase de mañana, que son marcadores genéticos. Para que las puedan revisar. Hasta la clase de genética de poblaciones humanas. Marcadores. Uh-huh. Listo, ahí estoy mandando las clases. Y también les estoy enviando lo que son los dos talleres de lectura. Taller 1 es la lectura 1 y taller 2 la lectura 2. Para que puedan también ir revisándolas. Lectura 1, taller 1 y lectura 2, taller 2. Los temas de seminario se los voy a dar una vez que ustedes me proporcionen los grupos de seminario. ¿Listo? No sé si me confirman que tienen acceso. Sí, profesor, ya llegaron los archivos. ¿Todo? Perfecto. Entonces, quedaría nomás que me envíen lo que son los grupos. Ahí les voy a dar unos minutos para que formen los grupos. Aprovechar que todos estamos conectados para que puedan formar los grupos y enviármelos ahorita para poder darles los temas, ¿sí?
Ahí voy a darles unos 10 minutos para que puedan formar sus grupos. ¿Sí? Espero. Profesor, buenas noches. Sí, dígame. Una consulta con respecto a las lecturas, ¿cómo va a ser el método de trabajo? ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? Porque entendí que teníamos que hacer unas diapositivas de lo más importante, Sí, ¿no? Que sí, tienen tendría. que presentar con diapositivas, máximo 6, 7 diapositivas no más. Solo van a tener exposición de 6 minutos, como les Ajá. comentaba. ¿Cuándo se presentan? El sílabus también se los estoy compartiendo, ¿eh? Me estaba olvidando el sílabus. Les estoy compartiendo también el sílabus para que ahí tienen la fecha de cuándo se presentan las lecturas. ¿Ya? Con el sílabus van a poder ver en qué fecha les corresponden las lecturas. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Listo? Ahí les estoy mandando también el sílabus. Vamos a ver. Profesor, las lecturas también se van a hacer en grupo, ¿no? Todos en grupo y los mismos grupos de seminario. Sí, por eso la idea es de que formen grupos que se conozcan o que tengan acceso a poder reunirse, para que no tengan problemas con eso. El sílabus también ya lo estoy compartiendo y en el sílabus está la fecha de la primera lectura. Tengo entendido que la primera lectura se presenta el día sábado o domingo, creo. Bueno, sí, pero es la próxima semana. Entonces tienen una semana para leer la primera lectura y entre semana tómense unos minutos para reunirse y sacar o dividirse y sacar los puntos importantes de cada uno y preparar una presentación rápida, ¿no? Que es la que van a presentar en el caso del taller. ¿Ya? Y hacen una exposición de no más de 6 minutos por grupo. ¿Correcto? En el caso de los talleres, no presentan todos, puede presentar uno solo dependiendo de lo que ustedes consideren, pero todos están presentes en la presentación del taller, ¿sí? Porque se va a preguntar. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Ahí compartí también el sílabus. Por favor, ahora unos minutos para que formen sus grupos, ¿sí?
Vamos avanzando con los grupos, por favor.
Hola, hola amigo. Sí, fíjate, lo que pasa es que la secretaria me dijo que solo iba a llevar un curso y que me iba a avisar el lunes. Pero creo que la voy a llamar o le voy a enviar un mensajito para que me diga qué curso es el que me toca llevar este ciclo. Profesor, Sí, sí, profesor, le acabo de enviar la lista al WhatsApp ya, y hay dos alumnos que todavía están pendientes para que me confirmen su participación en el curso. El ya, número uno Alarcón y el número 10 Peña. Entonces creo ya. que con los grupos que tenemos formados, hay dos grupos que tienen 3 integrantes. Podríamos sumarlos al momento de que ellos ya me confirmen. Ah, perfecto. Entonces solamente tendríamos tres grupos. Listo. Ajá. Les estoy mandando, cuidado, ¿no?
Ya, ahorita les estoy mandando entonces los temas. Puta ma- Entonces manejaremos 3 grupos, por lo que veo. Ahí había un grupo 4 que quería. Si quieren ser un grupo 4 no hay problema. O si quieren integrar, va a depender de ustedes. No, es que se duplicó el mensaje, profesor. Quiero que lo mande solamente uno de los integrantes. Ah, ya, perfecto. Entonces son 3 grupos, ¿no? Sí, así es, ya lo mandó Santos. Ya, perfecto. Entonces los 2 alumnos que quedan las integran en alguno de los grupos. Ahí están los temas. Alba. Ahí estarían los temas que vamos a manejar, entonces nos quedaríamos allí. Nos quedamos aquí hasta mañana. El link de mañana también ya se los dejé, así como las lecturas. Muy bien, entonces nos vemos mañana, chicos.